Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabou. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? No, porque me gusta mucho y... La comida no es para llorones, no lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente más graciosa no se dedica a la comedia. La comida tiene que tener pasión. Humor líquido interno, lo tenés que tener adentro. ¿Voy bien, Gabo? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 57 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar. Invito a los que quieran ver stand-up a ver Campa Pichot, sábado 0 horas en la sala Siranush, entradas en Ticketek, Ezequiel Campa y Malena Pichot. Y les recuerdo que todos los martes en Antares Ituzaingó y en Antares Quilmes hay comediantes rotativos que hacen 45 minutos. Las entradas son sin cargo, solamente se paga lo que se consume. Es cada martes en Antares Ituzaingó y en Antares Quilmes. En cada fanpage de cada sala, de cada bar, pueden ver quién va a estar cada semana. Si quieren saber qué otras cosas pueden ver en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior del país, en Twitter también, @cómicosdepie. Esa cuenta tiene una agenda de stand-up. El invitado del día de hoy es inglés, vive en Argentina hace ya varios años como traductor, escritor y comediante, eso lo agrego yo. Lo conocí a través de Francesca Fiorentini haciendo un show que hacemos cada tanto en inglés que se llama Gringo. Es un show totalmente en inglés. Y descubrí a uno de los pibes más graciosos. Maneja un nivel de humor excelente y de alta calidad. Es el autor de Collectivization, que es un libro donde él cuenta cómo tomó todos los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Es un libro muy recomendable que fue el que yo personalmente leí estas vacaciones en la playa. Estuvo buenísimo, me reía mucho. Cada tanto se presenta en Gringo Stand Up, aunque no sabemos por cuánto tiempo, así que lo que hice fue traérmelo a casa, tomar unos whiskies y charlar sobre comedia. Recibimos en Club Gabou a Daniel Tunard. ¿Sos consciente que sos... cuando haces humor, ¿lo haces en forma consciente o te sale? Cuando hago humor arriba de un escenario o en general. En general. Es mi forma de ser. Siempre desde los 14 años hago chistes boludos en cada ocasión que pueda. Y tuve que cortar un poco porque era bastante denso. Y ya no uno deja de ser gracioso. Si cada momento tiene que ser un chiste, hay que aprender a filtrarse un poco y no mandarse payasada todo el tiempo. Sí. O sea que sí, siempre fuiste gracioso. Sí, no me considero gracioso, pero intento. Pero sos gracioso. Yo leí el libro, lo terminé el libro. No lo leí, lo terminé. Una cosa es muy gracioso. Son pocos que te terminen. Es muy gracioso, boludo. Gracias. Realmente. Y me parece que eso sí es difícil, hacer reír en un libro. Uh-huh. No son muchos los que lo logran. Sí, es algo que me salió. Yo empecé a escribir. Yo desperdicié mis 20 tratando de ser músico y cantante. Y cuando canto para el orto, escribí buenas canciones, pero cantaba muy mal y como músico también. Y empecé a escribir a los 30 y escribí sobre mi divorcio. Y al principio trataba de escribir como los escritores que yo leía, que eran como escritores serios. ¿A quién leías? Siempre me gustaba mucho Cortázar, me gustaba en ese momento Salman Rushdie, Hemingway, todos los clásicos eso. Y trataba de escribir en ese estilo y no es cuestión de encontrar el estilo. Mi mamá me decía que tenés que escribir como me escribís cuando mandás un email, que es una forma más natural de escribir. Empecé a escribir de esa forma y a hacer chistes y eso, y ahí encontré, de una noche para la otra, encontré mi voz como escritor. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 2006. Y ahí ya
¿Tenías la idea de escribir el libro de los colectivos o no? No, ahí escribía un libro sobre mi divorcio de mi primera esposa argentina y el divorcio de mis padres y mi vida en Argentina hasta ese momento, que después salí un poco de eso en Collectivization, pero escribiendo principalmente sobre eso, tratando de escribir un tipo de rayuela copiada que sigo tratando de hacer. La idea de los colectivos la tuve 2 novelas más tarde, después escribí otra novela sobre ¿Pero eso salió publicado todo eso? No, porque era muy malo. Lo terminé y mi mamá me decía que me iba a demandar si lo publicaba porque se ofendía con una cosa que... Es muy difícil escribir sobre los padres de uno, nunca es que escribir sobre la gente que crece y que sigue viviendo, hay que esperar que se mueran los padres antes de escribir esa novela. Después escribí pero también hay que escribir como 3 novelas o libros antes de publicar el primero, ¿sí? Porque es como un stand-up pero que sale al escenario por primera vez, hay que hacer como 5 años de práctica para llegar a ser muy bueno y salir en televisión o salir en escenarios. Sí, ser gracioso. Para ser gracioso. Sí, pero también para ir puliendo, para mejorar el estilo, porque es muy crudo lo que estás haciendo. Y el blog está bueno como espacio para probar, porque, escribís, sí, podés mostrarlo, es gratis, sí. Lo único que necesitas es gente dispuesta a leerte, pero me parece, ahora que haces como esa similitud con el stand-up, el blog es como el open mic, ¿no? Esta posibilidad de... un inglés. ¿Cómo es? ¿Open mic o open mic? Open mic. Open mic. Sí. La posibilidad de probar sin exponerte tanto y en una forma, gratuita. Esto sí. Es como con un open mic, ¿o no? Sí, yo empezaba a escribir antes de tener el blog. O sea, escribí esa novela y después un año más tarde gente me decía, tenés que tener un blog y no me daba mucho bola. Y lo puse y nadie lo leía hasta que empecé a hacer los colectivos, creo. Pero sí, ayuda para tener algo de feedback. Pero también se puede tener eso escribiendo y mandando por mail a los amigos y eso. Sí, se perdió un poco la importancia del blog. Pero igual sirve para tener una plataforma para expresarse y encontrarse con gente. Y me sirvió también para conseguir el contrato en la editorial, porque fui mostrando ahí. ¿Y al stand-up cómo llegás? ¿Venías a ver los shows de gringo? Sí, empezaba con Second Story, con Kate Sedgwick, que era más de storytelling. Contar, sí, storytelling, que algunos eran graciosos y otros eran más serios, no había un énfasis en la comedia, ni tampoco en el entretenimiento a veces. Y vi que la gente se reía, yo la pasaba bien. Y también había hecho speeches tipo como testigo de casamiento. En casamiento fui testigo de 2 amigos. Y después de eso, que uno hace un speech de 10 minutos, y después de eso la gente dice, tiene que ser stand-up. Porque la gente es borracho y se ríe de cualquier babada, entonces dicen las cosas así. Y siempre había querido ser stand-up desde los 10 años también, porque miraba un programa de Jasper Carrot, que si lo ves hoy no te reís de nada, porque no es muy gracioso. ¿Qué hace prompts? No, ¿quién es? Jasper Carrot es un cómico stand-upero de televisión de Inglaterra de los 80, no es muy conocido. ¿Y era popular? Sí, así era un típico de la vieja escuela de cómicos que hacía canciones en guitarra y hacía chistes bastante sobre su vida familiar y el perro que era un boludo y todas esas cosas. Y miraba ese programa a las 9 de la noche, que era bastante prohibido, que si tenés 10 años no podés mirar la televisión a las 9 de la noche porque es medio adulto de contenido. Y fue la única vez que veía reír a mi papá. No me podía reír con mi papá y era como, esa es la forma de ver a mi papá como para que me quiera. Y entonces se plantó la semilla de querer hacer stand-up. Y acá sí, entonces estaba haciendo... ¿Y nunca habías hecho? ¿Nunca habías hecho? No. Siempre había querido, pero nunca había tenido los huevos para hacerlo. También ignoraba todo lo que pasaba acá del stand-up en castellano. Y vi que Kate hacía stand-up y después conocí a Francesca también y dije, yo
yo quiero ser parte de eso. Si alguien está haciendo esto, yo quiero ser parte de eso. Y hice la primera vez hace 2 años, en marzo de 2012, y me fui para el culo y nadie se reía. Entonces volví a casa y escribí otra cosa completamente diferente. Y volví y se rieron algunos y dije, vamos. Pero muy buen comediante. Ahí, está bien, pero yo nunca me consideraba muy bueno. Y dejé de hacer el stand-up porque sentía que si realmente quería llegar, tenía que meter muchos años y muchas noches de práctica que no me daba. Yo quiero ser escritor y hacer comedia por medio de los libros y por otros medios. Y para ser stand-upero hay que ser más joven. Yo tengo 37 y ahora quiero tener hijos y estoy casado. Y como que hay que salir todas las noches hasta la 1 de la mañana, hacer funciones. Estoy de acuerdo que hay que ser sacrificio. Hay que ser sacrificio. Lugares, ¿no? Pero yo no creo que la edad sea un límite. Digo, no necesariamente. En mi caso sí, porque ya tengo 7 años escribiendo y ya soy bueno haciendo eso y tengo que volver a ser más principiante haciendo algo nuevo. Es como que no me interesa diversificarme tanto. ¿Y te gustan los comediantes que viste en español en Buenos Aires? La verdad. Sí. Más o menos. Sí, vi poco, vi algunos con quienes hice funciones y la mitad de lo que vi me gustó mucho. Vi Malena Pichot, obviamente, muy graciosa. Ana Carolina. De hecho, nunca vi a Ana Carolina en castellano, pero es tan gracioso en inglés que es imposible que sea mala en castellano. Félix Buenaventura y Fede Simonetti y Charo López, todas esas me parecen que son muy buenas. Pero vi poco también, como que tampoco fui muy solidario tipo para salir y ver a los comediantes que hacían shows, porque yo hacía mi cosa los martes y después como que basta, no quiero hacer más comedia. Es difícil. Sí. Es sacrificado, es como cualquier cosa. Sí. Yo no creo que haya, esto lo hablábamos con Picotto, con otro comediante, no existe ninguna actividad, me parece, donde si vos no te sacrificás, puedas lograr algo. Claro, no existe. Claro. Ni un futbolista, ni siquiera un ladrón. Uh-huh. O un narcotraficante, digo. Sí. Para ganar dinero tenés que hacer muchos sacrificios. Sí. Este muchacho que ganó fortuna, que tenía la colita acá en Argentina, el Rodete. Fariña. Seguro que se levantaba a las 7 de la mañana, estaba todo el día tenso con su teléfono celular, yendo de un lado al otro. Está bien, un ladrón, un delincuente. Sí. Pero digo, aún para eso hace falta mucho tiempo y mucha dedicación. No es que un día te levantás y tenés $5 millones en el banco. Claro. Digo, aún para ser un delincuente, digo, hay que dedicarse. Exacto, no, hay que quererlo. Me di cuenta que querer ser stand-up, lo había querido en algún momento, pero ya las cosas habían cambiado y quería ser escritor más que nada y escribir libros y estar tranquilo en mi casa y quería leer también, quería pasar el tiempo leyendo libros. Sí, también me parece que hay una cosa que tiene que ver con, así como vos durante muchos años hiciste música, uh-huh, o cantaste y qué sé yo, y es algo que quizás está difícil servir el whisky así. Quizás en tu cumpleaños hiciste música también, con un piano, bla, bla. Uno puede hacer comedia y stand-up y tener una rutina y tener algo para compartir con sus amigos, para hacer cuando uno se divierte y ya. Uh-huh. No hace falta ser necesariamente un comediante profesional y tener regularidad. Creo que lo que te pasó fue eso, que en un momento te diste cuenta que, querías, que ya estaba. Uh-huh. Que ya lo que buscabas del stand-up ya lo habías encontrado, lo habías logrado y ahora, sí, querías estar más en tu casa. Sí, había eso. También había una cuestión con el público también, que es muy difícil. A mí me encanta cómicos como Stuart Lee y Amanda Iannucci, Chris Morris y otros que no hacen stand-up, pero son cómicos de allá, que tienen un tipo de comedia que no ves como stand-up clásico o tan comercial, tan mainstream. Y hacer eso en Buenos Aires en inglés es muy difícil de encontrar público. Primero ya es difícil encontrar cualquier público, a veces hacemos para 10 personas. Y pasar eso a encontrar un público que entienda algo que es muy irónico y muy semi-intelectual y muy como que más elaborado.
Era muy difícil. Si se va achicando el público, digo. Sí. Ya buscar público que le guste el stand-up. Después Sí. que le guste en inglés. Y después que le guste algo que se vaya de la norma o que se vaya de la cosa más simple y más fácil de entender, es difícil. Sí. Aún así, yo lo pensé hacerlo en castellano también, que primero no me da porque hay que ser muy gracioso para llegar a eso, y yo soy mediano, ¿viste? Pero segundo, para llegar a un público que entienda a dónde vas y por qué es gracioso esto, es como que hay que dedicarle mucho tiempo y conectarse con esa gente, que se puede hacer, pero hay que quererlo y hay que dedicarle mucho tiempo. Yo creo que lo podés lograr. Porque siempre lo que destaco o lo que creo que un comediante tiene que tener para tener algún resultado medianamente rápido, por decirlo de alguna manera, es ser diferente, ser distinto. Y vos tenés muchas particularidades. Y un inglés haciendo stand-up en español en Buenos Aires no hay muchos. Es más, te diría que no hay ninguno. Y ahí ya te parás en otro lugar. Si yo fuera tu manager, te diría, dale, porque tenés una oportunidad genial. Pero bueno, Sí. en algún momento pensalo. Te la dejo, llévatela a tu casa. Sí, todas las veces que te veo te ofreces algo como que no querés hacer un poco. ¿No querés hacer algo? Vos sabés que La verdad que me gustaría hacerlo. Es cuestión del tiempo. Aquí tengo mi trabajo como traductor y mi trabajo como escritor y mi esposa también, que me exige mucho tiempo libre. en algún momento de la vida será. Sí. Hay que sentirlo, digo, Sí. no hay que presionarlo. Y también hay otra cosa que tiene que ver con los sub y bajas, digo, con esto de hay muchos comediantes que durante muchos años hacen mucho esfuerzo, después se aflojan y después vuelven, y me parece que es parte de la, digamos, de la profesión y del oficio. No se puede pretender que un comediante siempre esté ta. Hay momentos que uno para. Hay momentos que uno necesita parar 4 o 5 meses, descansar, rever su material y después volver. Y bueno, Sí. por ahí estás en ese periodo y hay que respetarlo. Yo trato siempre de respetar eso en un comediante. Cuando un comediante me dice, mira, ya no lo estoy disfrutando, no sigamos porque esto lo hacemos para disfrutar, si no, no tiene sentido. Y si el comediante está incómodo, se nota en el escenario también. Entonces no le sirve a nadie. Si el comediante tiene que parar, tiene que parar. Sí, de acuerdo. Eso es lo que yo creo. Sí, se vuelve rutinario. De hecho, en inglés se dice que el stand-up routine es como que... y a mí me mataba que todas las semanas decía los mismos chistes y tampoco me salían nuevas ideas, o probaba nuevas ideas, pero no eran tan buenas como las ideas que venía hace un año. Entonces uno se mete como que en un rincón donde no puede salir con cosas nuevas, pero tampoco quiere seguir haciendo las mismas cosas viejas. Y bueno, pero quizás la clave, por eso, también está el debate de si uno tiene que mejorar lo que tiene y hacerlo perfecto, entonces pasarlo, pulirlo, pasarlo, o tiene que ir variando. La verdad que siempre es una discusión eso, qué es lo que conviene y cuál es el camino. Ustedes, yo veía que Francesca y vos en Gringo todo el tiempo estaban cambiando la rutina. Yo decía, no, pará, hagan esto que funciona. Y después, porque el público en Gringo encima tenía la particularidad que era siempre distinto porque eran turistas. sí. No es como el público, por ahí va a la plaza o que sigue a los comediantes argentinos, que es siempre el mismo. Entonces siempre te exigen, cambiar la rutina que te vuelvo a ver. Acá es siempre distinto. Entonces yo decía, banquen un poco. Y no lo logré nunca, ni con Francesca ni con vos, porque evidentemente se aburrían de su propio Sí. material y se querían probar cosas nuevas. Y qué sé Pero yo. también queremos que volvieran nuestros amigos a vernos, entonces para ellos escribimos cosas nuevas, Claro. porque si no era como, no te voy a ver si vas a contar el mismo chiste y ese sobre las Malvinas y sobre los franceses, y no, Es siempre lo mismo. ellos me repetir los Ahora, chistes. en tu libro vi que mucho del material que vos hacías en stand-up estaba en el libro. Ajá. ¿Qué fue primero, el libro o el stand-up? El libro, porque el libro lo había terminado más o menos cuando me empecé a hacer stand-up, entonces ya muchos de los chistes estaban ahí desde y algunas ya los tenía desde un par de años antes, y después lo fui mejorando, extendiendo como uno hace, como que en un libro uno hace un chiste y ya está, ya es gracioso. Y en el stand-up uno aprende que tiene que ser un chiste y después hacer otro remate y después mejorarlo y seguir así como que
siempre lo pensaba como un surfista arriba de una ola, que una vez que logras una cosa, después le metes otra cosa y otra cosa. Y es muy divertido cuando te sale eso, que estás como que cada cosa que decís es gracioso y se va de un punto a otro y es muy bueno. Pocas veces me pasaba, pero... Pero cuando pasa es increíble. Sí. No lo puedo Eso creer. es lo que más disfrutaba. Pero también lo que encontraba es que hay diferentes formas de comedia, diferentes formas de ser gracioso. Y escribiendo se puede hacer de una forma más sutil que lo que es el stand-up, donde tenés que tener un punchline al final, un remate al final, de que sea gracioso y dependés de que la gente se ría. Y si no se ríe la gente, como que te saca la confianza, te olvidas qué vas a decir en la próxima parte, como que te trabas. Y en cambio, en inglés, en un libro, si escribís un chiste que a vos te parece muy gracioso y lo elaborás y lo reescribís 10.000 veces antes de publicarlo, y ya lo tirás. Y si alguien no se ríe, ni te enterás. Si se ríe, capaz que no te enterás tampoco, pero por ahí te dicen que es gracioso. Sí, eso es lo terrible del stand-up. Digo, la respuesta la tenés ahí ahora. Sí. En Twitter hubo gente que estuvo haciendo algunas preguntas. Vamos a ver. Van a preguntar sobre los colectivos. ¿Cómo oyen los colectivos? Rubén Aguilera pregunta, la primera pregunta que llegó por Twitter era si la tarjeta sube para el libro, la hiciste por internet. Sí. ¿Sí? La gente pregunta por la tarjeta, sube, ¿qué? Le parece gracioso la tarjeta y sube, como en Inglaterra, así, una tarjeta Oyster, sí, la saqué por internet, no me interesaba. Llegaron dos preguntas. Si no las pongo en el podcast se pueden ofender. No tenía mucha fe en el sistema. Yo decía, no impide, voy a sacar la sube, porque yo hice el libro. Para el libro hice todo en monedas, no usaba el sube. Porque quería tener el boleto de cada colectivo como comprobación de que lo había hecho. Y sigo teniéndolo. Creo que los tiré porque se borró toda la tinta. ¿Se borra? Sí. Es como el fax. Sí, se borra. Igual saqué fotocopia. Y mi esposa sacó, que tiene más fe en el gobierno, obviamente. Mi esposa sacó por internet la tarjeta SUBE, la entregaron por correo y llegó a la casa. Y yo dije, a la mierda, es un milagro. Existe el correo argentino, la primera vez en 5 años que me entregan algo a la casa, que no sea una factura. Entonces ahí lo saqué y me llegó a las 2 semanas. Bueno, L pregunta, ¿cuál fue ¿Quién? L? Te pido, nombres son invitados. @ te pido 1010. Pregunta, ¿cuál es la mejor anécdota de un viaje en colectivo y si tuviste, y en cuál tuviste más miedo? El colectivo en que tuve más miedo fueron varios, porque soy bastante cagón. Igual el viaje en que tuve más miedo fue en Inglaterra, volviendo del centro de Manchester un sábado de noche a las 2 de la mañana, que nos agarraron a piñas unos chiquitos del barrio feo. Y hay muchos colectivos que pasan por villas de emergencia, como el 5. Y la primera vez que pasaba eso, no, el 5 no. El 23, el 26, el 70 y otros. Y la primera vez que pasaba eso me cagué todo. Yo pensaba, me van a... ¿Qué colectivos que pasan por villa de emergencia? No puede ser. Como que, tenía mucho miedo y no pasaba nada. Realmente me enseñó eso de que la villa de emergencia no es como te pintan algunas medias, que entras ahí y te violan y te roban. Tu libro es como que está plagado de esas cosas de tenía miedo en tal villa de emergencia, llegué a Belgrano y estaban robando un tipo en la esquina. Sí, la única 2 veces que me robaron fue en Palermo, en 15 años se puede hacer. Entonces eso fue la lección más importante del libro, de que los barrios supuestamente carenciados, las villas de emergencia, no son lugares tan peligrosos como te quieren vender a veces. La anécdota, pero una cosa que pasó en el 46, que me habían advertido cuando hice una entrevista en el Rock and Pop con Juan de Natali,
que el 46 era bravo, que guarda con eso que pasa por 2 villas. Y subí y había todos esos peluches en la parte de arriba del chofer. Y que de bravo no tiene mucho, ¿viste? Los chicos de Tibera van ahí con una panda acá y una jirafa de Madagascar. y subieron 5 tipos que, para decir de verdad, eran villeros. Y uno tenía su propia silla de oficina. Y se sentó en esta silla, en la parte reservada para discapacitados, y empezaba a cortar un tubo así de cobre, tipo para armar pipas, para fumar, no sé, un tabaco de vainilla opaco, no quiero buscar. Y después subió una mujer con 2 nenes y él gritó, a ver, un asiento para los gurises, para los niños, disculpe la molestia, así, parecía un ciudadano modelo, y después prendió un faso y fumaba faso por la ventana. Y todos personajes así como que vas pintando. Yo lo cuento muy mal porque no soy narrador oral. Por eso dejé el stand-up también, porque hablo mal. Escribo mejor que hablo, ¿viste? Hay ese elemento también. Pero sí, compren el libro. El libro es muy bueno. Gracias. Me reí mucho. Estaba en la playa y me reía. Para eso sirve la playa, para leer libros, sí, para estar tranquilo. Sí. ¿Hay algún comediante argentino que te guste, que veas en la tele? ¿Hay algo que vos veas en la tele? Quería hablar de eso, porque hay muy poco comedia en la televisión. Tenés los de Cualca, que estoy viviendo lo del canal Cosmo, que parece bastante bueno, dentro de lo que son los límites de hacer comedia en Argentina para un público comercial y un público amplio. Debe ser difícil eso, y me gustaría ver qué haría Malena y Charro y los otros si no tuvieran esa limitación comercial de público. Me parece que hay posibilidades. Me gusta lo que hace Capusotto. Ajá, eso te preguntaba. Pero es repetitivo también, o sea, que es muy gracioso, pero es un poco como todo el programa de sketch de Inglaterra también, como Monty Python. No, Monty Python siempre hacían cosas diferentes, pero eso fue otra época. Y también muchas veces no pegaban con cosas surrealistas y intelectuales. Pero cosas como Little Britain, que claro, inventan personajes, pero después cada semana es el mismo personaje con el mismo chiste, como que... y me pasa eso con Capusotto, pero igual me parece que es de los que están haciendo comedia, está muy buena. Y después, ¿qué más hay de comedia en televisión argentina? No sé, muchas veces hay poco. Muchas veces la comedia está puesta en personas o en personajes que no necesariamente son comedia. Sí. No sé, ves algún programa de Del Moro, ves Bendita, sí, o hasta Rial. Para mí Rial hace comedia. Yo se lo veo a Rial hablando de un tema y se está aguantando la tentación porque sabe que está hablando una pelotudez y él lo sabe. Sí, eso lo vi en que Daniel no sé cuánto que hace... no me salen ni los nombres de las personas ni de los programas. Tonietti. Que hace el programa que se llama... No sé qué hace ahora. Que sale en Telefe a la noche. Antes estaba así. Ahora está el pibite ese que antes estaba en Much Music. Intratables, Duro de Domar. Duro de Domar. Sí. Duro de Domar. El momento cuando se coronó el Papa y fue... ¿Cómo se llama este pelotudo de C5N? Robertito. El del candado, Feinberg. Feynman. ¿Cómo nos cuesta, boludo? Se nota que vemos por la televisión. No miro mucho televisión. Estoy a full con Netflix. ¿Qué crees? Que su ironía festejando el trabajo de Feynman. Hay elementos de comedia y hay un espacio, y creo que el problema es que los productores de televisión, sobre todo los que es televisión de aire o los principales canales, quieren jugar lo más seguro, no toman riesgos. Entonces siempre vas a tener programas de chismes y de debate político, y
la comedia no tiene un espacio, obviamente. A mí me encantaría ver más comedia. La gente que me gusta haciendo stand-up, me gustaría ver qué hacen en televisión o que haya algún espacio más allá de Cualca. Pero es como que lo que es la producción, lo que son los productores y los canales y la plata que hay, es como que para comedia no. Netflix, que vos recién lo mencionabas, creo que debería ser un canal de producción de estos espacios más experimentales y con más riesgos, porque Netflix te permite llegar a todos lados, no hace falta un canal de televisión. Aparentemente, parecería más fácil los nuevos medios de distribución a través de internet. Sí, siempre pensé que iSat también, que es un canal argentino, podría, pero igual compran producciones de otros productores, no es que producen su propio programa, pero podría, si uno hiciera una comedia argentina más experimental, más alternativa, iSat sería un buen canal para transmitir eso, porque ya tiene público ahí que disfruta de cosas más hacia la izquierda, digamos. Sí, alternativo, por lo menos. No es lo que se ve todo el tiempo. Sé que no tienen mucho presupuesto para hacer cosas, pero por ejemplo, Martín Garabal hizo ahí una serie online que se llamaba Famoso el año pasado, que para mí es muy, muy, muy graciosa, que está la hizo Inisat, pero salió, no sé si salió al aire. Yo creo que por ahí ISAT es la señal. Habrá que ver si ellos quieren arriesgar e invertir. Pero la verdad que me parece que hoy la búsqueda tampoco es la inversión. No es como antes. No es como antes, que hace falta poner miles y miles de pesos para algo que sea gracioso. Y el stand-up es la mejor muestra. Por ahora, que nombrabas vos, no sé si tiene un gran presupuesto. Me parece que hoy la gente busca cosas que son más graciosas que superproducciones. Y si ve programas como, por ejemplo, The Mighty Bush. The Mighty Bush es muy bajo presupuesto, y hay otros que también que sentís que los sets, los lugares donde filmen son de cartón, es así como muy improvisado, una boludez. O sea, no hay que tener presupuesto para el equipo de camarógrafo y para toda la producción en ese sentido, pero no necesita una mega presupuesto, si se puede armar algo. Me parece que eso pasa, mirá lo que te voy a decir, lo traspapelo a cualquier otra experiencia de comedia. Digo, un libro, hoy para hacer un libro gracioso no hace falta un escritor consagrado. Para hacer un espectáculo de humor de stand-up no hace falta un comediante como Pinti o un comediante como Franchella. Digamos, un pibe con un micrófono puede ser recontra efectivo y hacer reír a un teatro de miles de personas. Lo mismo con la televisión. Digo, cada vez me parece que la estructura o los fierros o lo que sea es más accesible, es más barato, es menos importante, y cada vez se destaca más la idea. Sí. Digo, hoy cualquiera con una camarita, con un celular, como dice Charon, puede hacer una producción y ponerla online, y si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Esto era algo impensado cuando nosotros éramos chicos. Claro. Y hoy cualquiera lo puede hacer. Claro. Entonces me parece que cada vez la estructura y la inversión se depende menos de eso y se depende más de ideas. Digo, collectivization es una idea. No es todos los colectivos. Y es una inversión en tu tiempo, pero la verdad que no hay una inversión de producción. Sí, no, era muy bajo presupuesto. No es que dijiste me toman todos los aviones del mundo. Yo soy muy tacaño, no tengo mucha plata y no me interesa invertir admiro mucho a la gente que invierte $50,000 o $50,000 de su propia plata en hacer una película que por ahí no va a tener éxito. A mí no me da el cuero para eso, entonces yo invertí como $300 en boleto de colectivo, más o menos, y ya es mucho, ¿viste? Pero el tiempo me sobraba porque no me entraba tanto trabajo, y como te decía antes, tampoco me interesa trabajar más de 4 días por semana, 3 días por semana, se puede zafar. Y ahora estás viajando en trenes. Sí. ¿Cómo se va a llamar el tren? ¿Trenification? No. Primero, un consejo para los jóvenes que están escuchando: no trates de acuñar una palabra nueva como collectivization,
porque la mitad de la gente no va a entender qué significa ni cómo se pronuncia, y la otra mitad va a pensar que sos un pelotudo. Eso es lo que aprendí de collectivization. Y tampoco se entiende en inglés, entonces tengo que buscar otro nombre en inglés. El libro se va a llamar Los trenes paran aquí, que es lo que se ve en Retiro, donde terminan los trenes. Porque también los trenes paran aquí, en el sentido que es el fin del mundo, supuestamente, y también porque los trenes, la frase de Menem, el tren que para es el tren que deja de funciones de correr, algo así, decía que si los sindicatos se hacían paro, los iban a perder su trabajo. Uh-huh. Y también por el desguace, como si se está desapareciendo. El desguace. Se está desapareciendo el tren. Y también volviendo, pero me gusta ese juego de palabras. Pero los trenes paran aquí, una investigación de velocidades ferroviarias en la nube de polvo argentina, que es una parodia de la tesis doctoral de Dr. Brian May de Queen, de astrofísica, que era una investigación de velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal. Y eso te abre algunos problemas de que necesitas un lector que le interese tanto los ferrocarriles argentinos como el trabajo de astrofísica de Brian May, que es un público acotado. Acotadísimo. También. No, yo te digo que el libro de los colectivos no es de los colectivos. El que busca un bien no es un libro de transporte, no. es un libro de humor, es un libro sobre Buenos Aires, es un libro sobre otras cosas. Me parece que es un libro muy poco entendido, porque todas las entrevistas que hice hasta ahora se trataba más de ¿qué te gustan los colectivos? ¿Cuál es tu colectivo favorito? Esto es como que es una parte, pero realmente no me interesan los colectivos, odio los colectivos, de hecho ahora. Lo que me interesaba es escribir sobre Buenos Aires y hacer algo para llamar la atención y también darme un desafío bastante interesante para conocer más Buenos Aires, como uno se plantea subir a Concagua o ir a todas las provincias de Argentina o lo que sea. Y a partir de eso escribí un libro sobre mi tiempo en Buenos Aires y mis experiencias y eso. Que me salió como libro, pero no me salió en la parte de marketing, de hacer llegar esa visión que tenía. No. Pero bueno, nunca se puede todo. Nunca se puede todo, pero... No, está buenísimo porque es algo distinto, llama la atención y la verdad que el libro es bárbaro. ¿Te ofrecieron llevar el libro a otro formato? Como en otro formato. ¿Una película? ¿Un programa de televisión? Sí, ni bien empecé, me escribió una productora argentina que vive en Berlín, para la cual había trabajado como traductor, que decía que quería hacer el documental, que fue en el 2011 y nunca llegó a nada. Buscamos fondos en el gobierno y otra cosa, pero no había alguien que quiera poner la guita, si estoy esperando eso. Pero tengo una muy buena idea para hacer lo que sería un mockumentary, que es mi idea es que transcurre en Buenos Aires a 30 años de acá. Va a ser en alemán, no me pregunte por qué. Y va a ser sobre un periodista alemán que viene y trata de reconstruir qué fue esto que hice yo a 30 años, y va a entrevistar a mi hija y mi hijo, que mi esposa y yo vamos a ser de nuestros hijos, y a mi esposa, viuda en este caso, que va a ser mi suegra, que todos me putean y dicen, no, fue un pelotudo que hacía esto, después desapareció en los trenes y nunca más lo vimos. Y traté de hacer ese punto de vista para como escaparme un poco del libro, que no sea una versión del libro exactamente, que sería un poco aburrido, y principalmente para que no sea una cosa de eso, de subir a un colectivo con una cámara y hablar con el chofer y hablar con los pasajeros, ¿qué te parece el transporte público acá? Y que sea todo muy aburrido. O sea, si hago un documental va a ser una cosa muy bizarro y raro, y con mi propia música también, que hablo de eso en el libro, la idea de formar una orquesta epónima
basado solamente en los instrumentos que deben sus nombres a sus inventores, que son el saxófono, que debe su nombre a los sax, el bandoneón, que debe su nombre a el señor Band, el theremin, que debe su nombre a Leon Theremin, que es el instrumento ese que como en Star Trek, como con ondas tipo eléctricas, y el triángulo, que debe su nombre a Alphonse Triangle, que era un polemicista francés del siglo XVII que soñaba con un instrumento que cualquier persona pudiera tocar. Yo voy a tocar triángulo en esa banda. Y esa va a ser tipo la banda sonora de la película, que ya tengo compuesta algo de la música para el documental. O sea que está todo en su lugar, solamente hace falta 50.000 pesos. Nada. Que es nada, aparte 40.000 va para mi bolsillo. Si hace la película con 10.000 más o menos. Bueno, pero, o sea, pero mi esposa quiere una casa, entonces va. Hay que conseguir la plata de algún lado. Si alguien está escuchando este podcast y tiene 50.000 pesos en el banco y no sabe qué hacer, antes que 100.000 pesos. 100.000 pesos. Ya duplicó en. Sí, ¿viste cómo estamos? Hay mucha inflación. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por venir hasta acá. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cortège.